Muy buenos días, amada iglesia. Sea el Señor derramando una vez más sus bendiciones, su paz y su misericordia sobre ustedes. Antes de iniciar con nuestra enseñanza de hoy, antes de iniciar con esta clase, quiero pedirles me acompañen en oración para clamar al Señor por esa sabiduría y esa inteligencia que siempre necesitamos para poder reverenciarlo como Él merece. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, tuya es la gloria y tuya es la honra, mi Dios. Padre, hoy nos acercamos a ti en tu día, agradecidos por toda tu bondad para con nosotros, agradecidos por todo lo que tú nos has permitido vivir y por darnos esta oportunidad, Señor, de venir a alabarte y a glorificarte a ti en tu templo, a alabarte en tu día y a rendirte todo el honor y toda la gloria, Señor. Padre, perdónanos por todos nuestros pecados y ayúdanos, danos sabiduría, danos inteligencia para que podamos comprender correctamente tu palabra, para que podamos aprender cada día más de ti y seas tú, Señor, quien gobierne nuestras vidas. Que tu reino, Señor, esté sobre nosotros y que tu palabra, como tu ley, sea quien nos dirija en nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor, a glorificarte y exaltarte en todo momento y en todo lugar. Hoy te imploramos que seas tú guiándonos en esta enseñanza y que tú seas glorificado en ella, Señor. Gracias te damos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en esta mañana vamos a estar haciendo una enseñanza un poco diferente a todos los temas que hemos venido tratando, pues queremos hacer un recordatorio, recordar y a la vez conmemorar el 31 de octubre de 1517, día que conocemos como el Día de la Reforma Protestante, ya que fue el día en que inició todo el proceso de protesta contra la Iglesia Católica Romana en cabeza de Martín Lutero. Y es cierto que cuando se habla de la Reforma Protestante, inmediatamente nuestro pensamiento vuela a la historia y muchas veces no vemos la mano de Dios obrando en todos esos sucesos. Cosa que nos lleva muchas veces a rechazar celebrar el 31 de octubre o simplemente siquiera hablar del 31 de octubre, puesto que no vemos todo lo que Dios hizo a través de estos hombres en la historia y cómo es de valorar el obrar de estos hombres usados por Dios. Por eso creo que se hace necesario que nosotros hagamos un poco de historia basándonos en lo que dice la Escritura y de esta manera entendamos cómo Dios obró desde tiempos antiguos para que hoy, por su misericordia, tengamos la Escritura en nuestra mano, primero, y segundo, podamos disfrutar de ser una iglesia que enseña la Biblia en nuestro idioma. Entonces, por eso, antes de comenzar con nuestra enseñanza de hoy, quiero citar un texto bíblico en donde vemos cómo este proceso de reforma fue organizado por Dios y el propósito era lo que dice el Señor en Mateo, capítulo 16, versículo 18. Les pido por favor, a medida que lo vaya encontrando, se va colocando en pie para reverenciar la palabra. Mateo capítulo 16, versículo 18, donde el Señor nos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este texto dice una frase que es de vital importancia para entender la Reforma Protestante, y es la parte final donde dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea, contra la iglesia. El Señor usó a los pre-reformadores y a los reformadores precisamente para preservar la iglesia y para preservar su palabra que hasta hoy llegara a nosotros. Por eso expondremos esta escuela bajo el título de los pre-reformadores y la reforma. Los pre-reformadores y la reforma, y lo voy a estar exponiendo en 2 puntos donde vamos a poder mirar el obrar de Dios a través de estos hombres y a través de toda la historia para conservar y guardar a su iglesia. Quiero iniciar rápidamente con nuestro primer punto, que es la prerreforma protestante. Y al decir la prerreforma, estamos hablando de aquella etapa o aquella época en la cual se dieron estos hechos que antecedieron a la reforma y que fueron fundamentales para que se pudiese dar la reforma. Y el Señor usó a muchos hombres que vieron el error y que quisieron corregirlo, pero por cuestiones de tiempo no los vamos a tocar a todos, solo vamos a hablar de 3 que podríamos decir son uno de los más importantes en toda la historia de la prerreforma, pero rápidamente quiero que entendamos y veamos un poco de la historia de la iglesia, y así podremos ver cómo llevó todo este proceso que terminó con Martín Lutero clavando las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Y esto se da precisamente porque después de la era apostólica, después de muertos los apóstoles, la persecución para la iglesia cristiana fue aún mayor. La iglesia de Cristo empieza a tener esa persecución ardua que hizo o ayudó a que el evangelio no se quedara solo en Israel, sino que se diera a conocer en otros lugares, tanto así que llegó incluso hasta nosotros por medio de esa persecución. Esa persecución ayudó a la expansión del evangelio, y también podemos ver cómo el imperio de Roma, y específicamente el emperador romano Diocleciano, fue uno de los más grandes perseguidores de la iglesia, fue uno de los más grandes opositores de que la iglesia de Cristo siguiera enseñando sobre Cristo. El emperador Diocleciano persiguió a la iglesia al punto de creer que podía acabarla. Pero como leímos, puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia. Tiempo después, su sucesor, el emperador Flavio Valerio Constantino, quien según algunos historiadores dicen que fue creyente, dicen que creyó en el cristianismo, sin embargo no hay certeza de ello. Incluso muchos dicen que él no llegó realmente al cristianismo, pues creyó en las doctrinas que enseñaba Arrio, que es el precursor de los testigos de Jehová. Sin embargo, Constantino llegó a darle la libertad a la iglesia de que adoraran a su Dios públicamente, cosa que estaba prohibida. Constantino fue el primero en darle libertad a la iglesia para que adorara a Dios en cualquier parte. Ya eso era un gran triunfo, y al mismo tiempo la iglesia ya estaba siendo preservada por Dios. Él incluso dio ese decreto imperial que estaba por encima de cualquier
que se quisiera oponer. Tanto así que los símbolos cristianos fueron colocados en los escudos, en los uniformes del ejército romano, y ya había esa libertad de culto que no llegó a ser totalmente libre la iglesia, pero ya había un avance. Tiempo después de Constantino, efectivamente el 12 de febrero del año 380, fue cuando el emperador Teodosio firmó el decreto que estableció al cristianismo como la religión del imperio. Ya aquí sí era mandato del emperador que todos los pueblos que estaban bajo su dominio debían adorar a Cristo. Esto estableció el emperador Teodosio. También fue establecido, y esto sí ya va más a la parte negativa, porque se estableció que los sacerdotes ya no podían usar un lenguaje del pueblo, sino que debían usar el lenguaje del imperio, puesto que era el lenguaje superior al pueblo. Entonces, se leía la Biblia, se enseñaba la Biblia, pero solo en latín. Un lenguaje que era hablado única y exclusivamente por los súbditos del rey y por los ricos de la época. Esto llevó a que el pueblo que realmente quería adorar a Dios no pudiera conocer al Dios de la Biblia, sino que creyera en todo lo que de una u otra manera le escuchaban a los sacerdotes decir. Se fue perdiendo la Biblia de la mano del pueblo, se fue quitando, puesto que los únicos con esa autoridad o con esa capacidad, según decía el Imperio Romano, de entender y conocer lo que la Biblia dice, eran los sacerdotes. Y por ser enseñada única y exclusivamente en el idioma que ellos manejaban, los únicos que entendían lo que se predicaba eran ellos. Ya se limitaba a la enseñanza bíblica. Ya no se enseñaba la Biblia al pueblo, sino solo a los sacerdotes, a los gobernadores y a los ricos. Esto llevó a que el pueblo, en su ignorancia, se dejara llevar por lo que los sacerdotes decían. Y fue ahí donde se empezó a distorsionar la enseñanza y hacer que el pueblo creyera en cosas que no tenían nada que ver con lo que la Biblia enseña. Es ahí donde se empieza a agregar todas aquellas creencias que tenían los otros pueblos que no creían en el Evangelio y que al mismo tiempo, por orden de el emperador, fueron injertadas, y es ahí donde empezamos a ver la adoración a los santos, la adoración a días, y empezamos a ver cosas que el Señor nos mandó. Se fueron añadiendo todas estas cosas a la iglesia, puesto que habían pueblos que eran de influencia en el imperio y que no aceptaban el Evangelio. Esto hace que al transcurrir el tiempo, la enseñanza bíblica fuese teniendo mucha separación del pueblo de Dios, y la perversión del imperio fue entrando en la iglesia de tal manera que el Señor tuvo que levantar hombres para que no se perdiera la enseñanza bíblica real, para poder preservar su escritura y poder preservar la iglesia, porque él había prometido que las puertas del Hades no prevalecerían.
sea, su iglesia nunca desaparecería precisamente porque Él lo había prometido, o nunca desaparecerá porque Él lo ha prometido. Y en esta época que ya estaba el pueblo ignorando todo lo que enseñaba la Biblia, el primero de los pre-reformadores a quien levanta el Señor es a Pedro Baldo. Pedro Baldo, quien fue un defensor arduo de la Escritura y que fue el primero en oponerse a la iglesia de Roma y el primero en enseñar la Biblia en francés, que era el idioma que hablaba su iglesia y que hablaba su pueblo. Ya él dejó de enseñar en latín, empezó a predicar y a leer la Biblia en el idioma del pueblo, ya que él de los textos originales, había hecho una traducción para él que la compartía con la iglesia. En esa época no existía la Biblia como la tenemos hoy. Era uno de los tesoros del imperio y no era para todo el mundo. Pedro Baldo, quien había sido sacerdote o quien era sacerdote y fue excomulgado tiempo después, empezó a traducir la Biblia y la enseñaba en francés. Al punto de que fue excomulgado del catolicismo romano. Y esto que ellos pensaron que era algo beneficioso para ellos, Dios lo usó para que Pedro Baldo liderara el grupo conocido como los valdenses. Este grupo que a través de la historia podemos mirar que fue uno de los primeros grupos de creyentes que predicaron la Biblia en el idioma del pueblo. Fue el primero en hacer una traducción de los textos originales al francés y de predicar en francés, que era el idioma popular para ellos en su iglesia. Sin embargo, estaba la limitación de que en los otros pueblos no hablaban francés, sino que hablaban otros idiomas, no entendían ni siquiera el francés, entonces no entendían ni el francés ni el latín que enseñaba el catolicismo romano. Tiempo después, el Señor levanta otro precursor, otro gran hombre de Dios, otro sacerdote católico romano que se revela también enseñando la Biblia en inglés. Y fue John Wycliffe, un teólogo y filósofo de Inglaterra, un teólogo y filósofo inglés, que fue el primero en traducir la Biblia al inglés. Él tradujo la Biblia al idioma inglés y esta Biblia incluso hasta hoy la tenemos en la actualidad. Esta Biblia que muestra cómo Dios preserva su palabra y cómo era imposible que el imperio romano o el catolicismo romano sacara la Biblia de la iglesia. Esta Biblia que traduce John Wycliffe, que llegó a ser la Biblia imperial del rey Santiago en Inglaterra, es la que se conoce hoy en inglés como la Biblia King James. No sé si la han escuchado hablar. Esa Biblia King James, recordemos cuando veíamos el libro de Santiago, que Santiago es Jacobo en el idioma original y al traducirse al español llega a ser Santiago, pero en inglés es James, es James. Es por eso que esta Biblia se llama la King James, porque fue conservada por el rey Santiago de Inglaterra. Y hoy día vemos que es una de las más usadas en Estados Unidos. Entonces, vemos cómo Dios fue preservando su palabra, dándola a conocer en el idioma que debía ser. Y al mismo tiempo, aunque el imperio romano seguía imponiendo su autoridad, Dios levantaba hombres que se oponían
precisamente porque era necesario que la palabra de Dios se conservara, se preservara tal cual como Él la había dado. Vemos cómo John Wycliffe traduce de los textos originales al inglés. Por eso es una de las Biblias más confiables, la King James. Sin embargo, también seguía la misma limitación, solo estaba en inglés y no todos los pueblos hablaban el inglés. Luego, el Señor, tiempo después, no voy dando los años, pero sí pueden imaginarse que esto empieza en el siglo XIII y termina en el siglo XVI. O sea, iban transcurriendo entre uno y otro muchos años. Sin embargo, el propósito era que la Escritura llegara a nosotros hoy. Otro precursor o pre-reformador muy conocido es John Hus o Juan Hus. Este sé que es uno de los que más escuchamos, pues su muerte fue algo que llamó mucho la atención. John Hus se opuso al catolicismo romano y a la corrupción clerical, se opuso al abuso del Papa, quien al imponer que solo en latín se enseñara, estaba torciendo tanto el Evangelio que Juan Hus fue levantado precisamente para confrontar esto. Y al igual que los dos anteriores, él enseña la Escritura en su idioma y no en latín. Él empieza a enseñar en el idioma de su pueblo y también fue excomulgado por el catolicismo romano y fue quemado en la hoguera. Y esta es una de las muertes que más ha marcado la historia de la iglesia. La muerte de John Hus o Juan Hus es una de las muertes que ha tenido más relevancia en nuestra historia de la iglesia, ya que mientras él era ejecutado, pedía perdón por los que estaban prendiéndole candela y quemándolo. Al mismo tiempo de pedir perdón por sus asesinos, cantaba himnos y salmos al Señor. No mostraba dolor, no mostraba sufrimiento, porque él sabía que lo que estaban haciendo en ese momento era entregándolo en manos del Señor. Él sabía que la muerte para el creyente es una victoria. Y por eso, aunque sufría al ser quemado, él alababa y glorificaba el nombre del Señor. Y John Hus, cuando fue llevado ante el emperador, cuando iba a ser condenado para ser quemado, dijo unas palabras que muchas veces olvidamos, pero que realmente han quedado en la historia de la iglesia para resaltarse. Juan Hus dijo: hoy vas a asar un ganso. Hus, al traducirse al español, es ganso. Por eso él dice: hoy vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Y esta palabra que él le dice al emperador fue o es hasta el día de hoy una de las profecías que llevó al nacimiento de la iglesia. Porque efectivamente un siglo después el Señor levanta a Martín Lutero. El Señor levanta a Lutero un siglo exactamente después. Entonces podemos ver cómo debemos valorar la historia de nuestra iglesia para poder entender cómo tenemos hoy la Biblia en nuestras manos. Los pre-reformadores lo único que hicieron, además de oponerse al catolicismo romano y a la falsa enseñanza, fue preservar la Escritura. Fue hacer que la Biblia llegara hasta el día de hoy. Entonces, cuando vemos estas palabras que dice
Juan Hus, debemos tener claro que el Señor levanta a Martín Lutero no solo para oponerse al imperio y para oponerse a la religión que estaba torciendo el evangelio, sino también para que la Biblia sea preservada. Estos hombres no se dejaron llevar, estos reformadores no se dejaron llevar por el poder que tenía el imperio, no se dejaron llevar porque sabían que los iban a matar como quemaron a Juan Hus, sino que ellos, por el amor a Cristo, predicaron y enseñaron la Biblia de una manera que hace falta hoy. Con tanta valentía enseñaban en las plazas, en los pueblos, en los parques, cosa que hoy, que tenemos la Biblia con facilidad, se ha perdido. Por eso, cuando vemos ya en la época de la Reforma, que es mi segundo punto, la Reforma protestante, en esta época ya, en el 1517 o 1500 en adelante, podemos apreciar cómo el Señor usa desde la antigüedad a estos hombres y ahora vemos el cumplimiento de las palabras que había dicho Juan Hus, cuando vemos que el Señor levanta ese cisne del que profetizó Juan Hus, que vino a ser Martín Lutero. Pero muchas veces escuchamos hablar de Lutero y no sabemos ni siquiera quién es. Deberíamos preguntarnos quién era Martín Lutero. Y quiero entrar un poco en la historia de Martín Lutero, aunque no profundizaré porque no es la idea. Martín Lutero fue el único hijo de un padre que anhelaba verlo como abogado. Su padre era de gran influencia en la política y quería ver a su hijo como abogado. Sin embargo, un día cuando Lutero regresaba a su casa en medio de una tormenta eléctrica, un rayo lo tira de su caballo y al él caer y sentir tanto temor, porque sabía que la tormenta podía acabar con su vida, él le pide y le promete a Santa Ana, porque ni siquiera fue a Dios, fue a Santa Ana. Y recordemos que él había creído desde niño en lo que enseñaba el catolicismo romano, era adorador de ídolos, y él le dice a Santa Ana que si ella lo libra de esa situación en la que está viviendo, él se haría sacerdote católico romano. Él no le obedecería el mandato a su padre de ser abogado, sino que si ella lo llevaba con vida hasta su casa, él sería un sacerdote católico. Y esto, en la historia vemos cómo él cumple esa promesa que hizo a Santa Ana y llegó a ser un sacerdote agustino o un sacerdote de la denominación de Agustín. En el catolicismo romano hay diferentes divisiones y él pertenecía a la división agustina, cosa que lo llevó a ser un gran estudioso en toda su época de atravesar por el seminario, y fue destacada su manera de aprender y enseñar. Siendo sacerdote ya, siendo ordenado, es colocado como profesor del seminario católico romano. Cuando él está dando las clases, una de las materias que le tocaba enseñar, por la misericordia de Dios, era el libro de Romanos. Cuando él empieza a estudiar el libro de Romanos para exponerlo en el salón de clase, empieza a notar y a encontrarse con muchos errores que enseñaba el catolicismo romano.
Al estudiar el libro de Romanos empieza a mirar que lo que decía el catolicismo con respecto a las obras que debía hacer el ser humano para ser salvo. Recordemos que el catolicismo romano enseña fe más obras. Si no haces obras, nunca vas a llegar a ser salvo. Y Lutero entendía, incluso decía odiar a Dios, porque él, siendo un miserable pecador, no podía llegar a ser un salvo. Y él odiaba a Dios porque decía que no era justo, que él no podía amar a un Dios justo que enviaba a los pecadores al infierno, porque él no podía dejar de pecar. Tanto así que dicen historiadores que Lutero cada 15 minutos corría ante su sacerdote líder a pedirle confesión y que ya el sacerdote ni siquiera lo quería ver. Porque decía que era muy fastidioso que Lutero llegara cada 15 minutos, cada 5 minutos a confesar un pecado nuevo. Pero él quería ser un hombre que realmente obedeciera a la palabra de Dios y por eso veía la necesidad de la confesión. Entonces, Lutero, cuando ya llega a estudiar el libro de Romanos y se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 17, acompáñenme por favor, porque ya aquí empezamos a mirar lo que enseña la Escritura y lo que Lutero ve para poder dar a conocer en la historia lo que la Biblia dice. Libro de Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice el Señor: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando Lutero encuentra este texto, en su cabeza empezó a tener esa gran confusión con respecto a lo que enseñaba el catolicismo romano, ya que él empieza a entender que la justicia de Dios no es como el catolicismo romano está enseñando, porque la justicia de Dios es revelada en el Evangelio y gracias al don de la fe que Dios daba, no tenía necesidad de hacer él nada para ser justificado. Sin embargo, el catolicismo romano le enseñaba que él debía hacer buenas obras, que él debía dar limosna, que él debía hacer algo para llegar a ser salvo, para llegar a ser justificado. Entonces, cuando Lutero estudia todo el libro de Romanos y empieza a ver la doctrina de la justificación, empieza a tener ese problema porque no encajaba todo lo que había aprendido del catolicismo romano. Esto hace que se despierten aún más las ganas de Lutero por estudiar lo que Dios enseña. Y su ira, su furia fue aún más encendida precisamente cuando el Papa León X, en su afán por construir la Basílica de San Pedro en Roma, decide o establece la venta de indulgencias. Y ya Lutero, que había estudiado el libro de Romanos y que había visto que no era necesario hacer nada nosotros para ser justificados o para ser salvos, no entendía cómo el Papa, siendo superior a él, teniendo todo el conocimiento que decía tener, ahora decía que compraran la salvación. ¿Por qué les digo que compraran la salvación? Porque recordemos qué eran estas indulgencias. Las indulgencias eran un documento firmado por el Papa que decía o establecía un menor tiempo de duración en el purgatorio, doctrina enseñada también por el catolicismo romano.
Ellos enseñaban la doctrina del purgatorio, que es ese lugar en donde después de muerto la persona va a pagar o a purgar sus pecados. Y que debe durar un tiempo de acuerdo a los pecados cometidos. Y ahora estaban vendiendo un documento para durar menos tiempo en el purgatorio. Y Lutero esto lo confronta de tal manera que no entiende qué es lo que está pasando, porque él veía que la Escritura no enseñaba eso. Ni el purgatorio, ni que podíamos comprar la salvación. Entonces, cuando Lutero ve la venta de indulgencias en la calle y cuando él escucha a John Texel, el más grande vendedor de estas indulgencias, que gritaba en medio del pueblo en donde estaba Lutero, Texel decía: tan pronto como suena la moneda, que cae en el cofre, el alma salta de inmediato fuera del purgatorio. O sea, salta del purgatorio y va al cielo. Imagínense, después de haber estudiado Romanos, cómo se sintió Lutero. Entonces Lutero, quien es encendido por todo este error que está viendo, quiere corregir estos errores y empieza a escribir lo que se conoce como las 95 tesis de Lutero. Ahora, Lutero las clava en la puerta de la catedral de Wittenberg precisamente un 31 de octubre. Y no era porque se celebraba el Día de las Brujitas. Lutero escoge este día porque había un propósito preciso. El día que más se llenaba la catedral de Wittenberg era el 1 de noviembre. Por eso él, al ver toda esta cantidad de errores, ver estos 95 errores, él los escribe y los coloca o los clava en la puerta de la iglesia, que en esa época, como no existía el periódico, todo el mundo se acercaba a la puerta de la iglesia a leer las noticias. Y si era el día que la iglesia estaba más llena que en todo el año, pues muchas más personas iban a ver lo que él estaba publicando. Por eso él aprovecha que el 1 de noviembre era el día que celebraban el Día de los Santos. ¿Y qué quería decir esta celebración? ¿O qué era lo que se celebraba ese día? Precisamente se celebraba que los que ya habían purgado sus penas, los que habían pasado ya su tiempo en el purgatorio pagando por sus pecados, el imperio o el catolicismo romano había establecido el 1 de noviembre como el día en que todos los que ya habían pagado por sus pecados subían al cielo ese día. Miren hasta dónde llega la ignorancia. Ellos decían que el 1 de enero era el día en que todos los que ya habían cumplido su condena eran libertados, eran pasados al cielo. Por eso la iglesia se llenaba más que todos los días del año, porque todos iban anhelando que su familiar estuviese en esa lista. Que su familiar estuviera en la lista, aunque no era leída una lista, sí estuviera en la lista de los que pasaban del purgatorio al cielo. Se llenaba más la iglesia por eso. Todo el mundo leería lo que Lutero estaba proclamando, y esto fue lo que aprovechó Lutero. Por eso él no escogió otro día del año, el preciso fue el 31 de octubre, que como sabemos, se ha intentado tapar la verdadera celebración del 31 de octubre, tanto así que hoy día se celebra el Día de las Brujitas y no se menciona siquiera el Día de la Reforma. Tanto así que si uno le dice
a un cristiano común y corriente que el 31 de octubre de 1517 nace la Iglesia Cristiana Evangélica, se molesta. Y ojo que no dije la Iglesia Cristiana solamente, porque la Iglesia Cristiana sabemos que nace en el día de Pentecostés y viene siendo instituida por el Señor desde que estuvo en la tierra. Pero la Iglesia Cristiana Evangélica y todas las denominaciones que no son católicos romanas dependen del 31 de octubre de 1517 o nacen ese día. Porque ese día fue en donde empieza la libertad de culto, donde empieza la libertad contra el catolicismo romano, porque de no ser así hoy día todos seguiríamos escuchando leer la Biblia en latín, seguiríamos sin entender lo que la Biblia dice y seguiríamos siendo católicos romanos. Por eso se da este día o se celebra este día como de gran importancia para todo creyente. Y una de las bases o las bases fundamentales de la Reforma se conoce como las 5 solas de la Reforma. Estas 5 solas que son de gran importancia para la vida de todo creyente, muchas veces son muy poco conocidas. Y es que la doctrina de la justificación, al ser estudiada por Lutero en el libro de Romanos, él empieza a ver a través de toda la Escritura cómo el Señor nos da o nos da el privilegio de ser creyentes porque a Él le plació y no porque nosotros hicimos nada. Y esa es la base de las 5 solas. Por eso, cuando los reformadores escriben las solas, encontramos que la primera de estas solas, y que son 5 frases en latín, porque fueron escritas en latín, porque el propósito no era sino que el catolicismo romano, que eran los que manejaban el latín, estudiaran y conocieran estas 5 solas para corregir lo que ellos estaban enseñando mal. Por eso las frases son en latín. La primera es sola escritura. ¿Qué significa esto de sola escritura? Que solamente por la escritura es que conocemos a Dios. Solamente por la escritura la iglesia es gobernada y no por el Papa. No es gobernada por el Papa la iglesia, sino solamente por la escritura, que es la que nos instruye y gobierna. Y una de las bases fundamentales de esta doctrina de sola escritura o solamente por la escritura la encontramos en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí podemos darnos cuenta que en la Escritura encontramos todo lo necesario para conocer a Dios y para ser un verdadero imitador de Dios. Aquí esta doctrina se coloca como principal porque gracias a la Biblia conocemos a Cristo. Y al mismo tiempo, recordemos que todo esto era para mostrar el error del catolicismo romano. Y aquí, ¿qué se quería mostrar? Que lo que hacían los sacerdotes en la misa, de sacar la Biblia de la enseñanza, o de no enseñar la Biblia en el lenguaje del pueblo,
estaba mal. Y que aún estaba peor el uso del misal. Muchos dirán, ¿qué es eso? El misal es el libro que encontramos en la Iglesia Católica Romana, abierto casi siempre y tiene la fecha o el día del año donde se establece la liturgia que se va a llevar a cabo, la lectura que se va a dar y al mismo tiempo se establece también lo que se va a enseñar sobre esa lectura. Recordemos que era en latín. Ese libro que hasta el día de hoy en el catolicismo romano es usado, el misal, sustituía lo que la Biblia en el día de hoy hace en el púlpito. No usaban la Biblia, puesto que lo que iban a leer de la Biblia estaba en el misal. Ni siquiera confirmaban que lo que leían era real, que estaba en la Biblia. Y como lo leían en latín, solo entendían los altos rangos, los ricos. El pueblo desconocía lo que se les estaba enseñando. Por eso los reformadores dan esta doctrina para que nosotros, hasta el día de hoy, entendamos que solamente la Escritura es quien es la regla de fe que gobierna la Iglesia. Adicional está la segunda o la otra doctrina, porque ya de ahí en adelante no hay orden, que es sola fide. ¿Qué significa esto de sola fide? Que solamente por la fe somos justificados. Esta doctrina enseña que la única forma en la que somos justificados es por la fe. No existe otra, no hay que hacer un viaje a la villa de San Tal para poder decir que voy a cumplir esa promesa que le hice a X santo y que por eso ya voy a ser justificado. Cosa que enseñaba y enseña el catolicismo romano. Entonces, ellos muestran que es solamente por la fe. Y la base bíblica de esta enseñanza la encontramos, o uno de los textos bíblicos que respalda esta frase, la encontramos en el libro de Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 6 al 11. Gálatas 3, del 6 al 11 nos dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces creo que al leer este texto no hay que decir más nada, sino que todo está claro que es solo por la fe que nosotros hemos sido justificados. Que incluso empieza el texto mostrando que Abraham fue justificado no porque hiciera algo, sino por la fe que tuvo al creerle a Dios. La siguiente doctrina que enseñan las solas es la sola gratia. La sola gratia, que en español es solamente por gracia, va de la mano con la sola fe. ¿Por qué digo que va de la mano? Porque es que la justificación que hemos recibido es solamente por la infinita gracia de Dios.
No porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho algo, no porque tengamos algo especial, no, simplemente porque a Dios le plació así justificarnos, hacernos sus hijos. Y esto lo podemos apreciar en varios textos. Sin embargo, voy a leer Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 7. Dice la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículos del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces no es porque yo haya hecho algo, es porque a Dios le plació así. Otro texto que encontramos aquí en Efesios está en el capítulo 2, en los versículos 8 y 9, donde aún se nos dice con mayor claridad. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dicen: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí queda totalmente sellado de que hemos sido justificados solamente porque Dios así lo quiso. El Señor en su infinita misericordia nos ha adoptado como hijos, no porque lo merezcamos, no porque hicimos algo, simplemente porque el Señor así lo quiso. La última de estas doctrinas, en donde vemos el propósito por el cual hemos sido justificados, tiene por ti, perdón, no es la última, me estaba adelantando, y allá el tiempo y me estaba adelantando. La tercera doctrina es Solus Christus. También va de la mano y avanza un poquito, porque ahora lo que se nos enseña es que solamente por Cristo es que hemos sido justificados. Solus Christus quiere decir solamente por Cristo, solamente por esa obra majestuosa de nuestro Señor Jesucristo que nosotros hoy día, por la gracia de Dios, tenemos fe en Cristo. Y esta es la razón que nos lleva a ver el valor que tuvo el sacrificio puro y santo de nuestro Señor para pagar toda la deuda que ni tú ni yo podríamos pagar nunca. Esa deuda del pecado que teníamos contra Dios. Y este texto o esta doctrina de Solus Christo, quiero que veamos su respaldo o uno de sus respaldos en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y 14. En él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y en muchos textos de la Escritura vamos a encontrar que solamente por la obra de Cristo es que nosotros hoy día somos hijos de Dios. Hemos recibido esa salvación dada por Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, como ya lo vimos. Pero ahora sí pasamos a la última, que es el por qué Dios nos ha salvado.
el para qué hemos recibido la salvación de Dios. Y es la doctrina de soli Deo gloria, que en español es solamente a Dios la gloria. Y esta doctrina, que podríamos respaldarla en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar que todo lo que Dios hace y ha hecho es para su gloria. Más que para beneficio nuestro, aunque hemos sido beneficiados, es para la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintio, en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, y este es un mandato donde el apóstol Pablo le dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31 a la iglesia: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo cuanto hagamos, mis hermanos, es para glorificar a Dios. Entonces podemos concluir esta enseñanza diciendo que Dios, a través de la historia, usó muchos hombres valientes, precisamente por el temor a Dios, por encima del temor a cualquier ser humano, para su gloria. El Señor nos ha dado la Reforma Protestante con el propósito de que su iglesia realmente glorifique a Dios. Todas las doctrinas que han sido enseñadas a través de la Reforma o por medio de la Reforma, el propósito es que glorifiquemos a Dios. Dios nos ha permitido ser hoy una iglesia cristiana evangélica y no católicos romanos, precisamente para su gloria. Para corregir ese error del catolicismo romano que está sumergido solo en ritos y en desconocimiento de la Escritura. Hoy día nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos gracias a la Reforma Protestante, porque incluso cuando Lutero, que fue el último de los que estudiamos, predicaba, no lo hacía sino en su idioma, en alemán. Y fue el primero en traducir la Biblia al alemán, y preciso el Señor, en ese momento en que Lutero da a conocer la palabra de Dios, su traducción de la Biblia, están haciendo la imprenta. Está empezando la imprenta a entrar en juego, y la Biblia fue producida en serie. No fue como cuando Wycliffe la escribió, que no podían imprimirla y vender las copias o regalar las copias. No. No fue como cuando Pedro Baldo, no fue como cuando Juan Hus, sino que ahora el catolicismo romano no podía recoger todas las Biblias y quemarlas como ya lo había hecho con los anteriores, sino que por el contrario, ahora la Biblia era distribuida con gran rapidez en todas las iglesias que el Señor había plantado. Y de ahí hasta el día de hoy, la imprenta ha ayudado a que la Biblia esté en nuestra mano. Miren la importancia que tuvo la Reforma Protestante para la iglesia. Entonces, ¿por qué no celebrar el 31 de octubre? ¿Por qué rechazar el 31 de octubre solo pensando en que es el Día de las Brujas y no valorando que ese día fue en el cual el Señor nos dio la libertad de ser cristianos evangélicos? Hoy debemos darle gracias a Dios que levantó a Martín Lutero para que un 31 de octubre de 1517 se opusiera al catolicismo romano y mostrara los errores que nos tienen como Iglesia Bautista Reformada Comunidad de Gracia. Demos gracias al Señor por esa misericordia para con nosotros.
porque fue o es aún mayor para con nosotros que para con aquellos contemporáneos de Lutero, quienes no alcanzaron a tener toda la libertad que tenemos nosotros hoy. Ellos no alcanzaron a tener la Biblia en su bolsillo, en un celular, nosotros sí. Pero qué tanto valor le damos a todo lo que la historia nos enseña de lo que Dios hizo. Qué tanto valor le damos leyendo y estudiando la Escritura. Realmente valoramos todas las muertes de estos hombres que fueron quemados, colgados, descabezados. Valoramos todo lo que Dios permitió que nosotros hoy conociéramos para que viéramos todos los privilegios que hemos recibido gracias a la mano de Dios, obrando en la historia. Valoremos, estudiando y conociendo lo que el Señor revela en su palabra. No nos dejemos engañar. Tengamos la fortaleza para reformar la iglesia de hoy, si es necesario. El Señor nos ayude y añada bendición a su palabra. Vamos a orar, demos gracias al Señor y pasamos a tiempo de preguntas y aportes. Amado Señor, Padre, hoy te damos gracias porque vemos tu mano obrando, Señor, día a día. Vemos cómo tú, Señor, has preservado a tu iglesia y las puertas del Hades no han prevalecido por encima de ella. Gracias, Señor, porque esa promesa la vemos cumplida y vemos cómo tú, Señor, al decir que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Tú lo estabas diciendo, Señor, de una manera tan clara y sincera que hoy tenemos nuestras Biblias en la mano, porque tú la has preservado, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder sacar tiempo de nuestro día para estudiarla, para comprenderla y conocerte más a ti, y de esa forma glorificarte y alabarte. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos permites conocer y ver siempre tu mano obrando. En el poderoso nombre de Jesús oramos, agradecidos contigo, Señor. Amén y amén.